¿Alguna vez has sentido que tu potencial tiene un límite fijo? ¿Como si hubieras nacido con ciertas capacidades inalterables? Esa voz interna que te susurra, yo no soy así, te condena sin siquiera darte cuenta. Pero déjame revelarte una verdad profunda. El potencial humano es inmensamente más vasto de lo que creemos, limitado no por lo que heredamos, sino por lo que conscientemente decidimos y practicamos día a día. Si estás listo para desbloquear esa fuerza dormida y empezar a actuar como el hombre que deseas ser, quédate, porque hoy te guiaré en ese poderoso despertar. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete para no perderte ninguna herramienta que te impulse a vivir sin límites. Durante años viví bajo la sombra de esa misma idea que acabo de describir. La idea de que mi potencial tenía un tope, una especie de muro invisible que yo mismo había construido con mis propias palabras. Me convencí, con una sinceridad alarmante, de que había un conjunto de habilidades para las que yo simplemente no estaba hecho. Recuerdo vívidamente cómo resonaban en mi cabeza frases como, yo no soy bueno para eso es demasiado complicado para mí, nunca voy a tener esa capacidad. Cada vez que un nuevo desafío se presentaba, cada vez que una oportunidad prometedora asomaba, esas voces internas se alzaban, poderosas y convincentes, y me empujaban de vuelta a mi zona de confort, que, con el tiempo, se había transformado en una verdadera prisión. No me di cuenta en ese momento, pero con cada una de esas afirmaciones negativas, con cada creencia autolimitante, estaba añadiendo un ladrillo más a la jaula invisible que me mantenía cautivo. Mis propios pensamientos, esas construcciones mentales que consideraba verdades absolutas, se habían convertido en barrotes que impedían mi avance. Era como si una parte de mí, de forma anticipada, ya hubiera sentenciado hasta dónde podía llegar, y todo lo que se extendía más allá de esa línea imaginaria se convertía en un territorio prohibido. Y lo más insidioso de todo era que no era porque realmente fuera imposible alcanzarlo, no, era porque yo había dejado de intentarlo. Había confundido una simple sensación de incomodidad con una incapacidad permanente. Había equiparado la dificultad de una tarea con su imposibilidad total. Y lo más paralizante, había permitido que el miedo se disfrazara de realidad. Esa confusión, esa nebulosa mental, fue lo que me mantuvo atrapado, inmóvil, durante años. Los días pasaban, las semanas se convertían en meses, y los años se sucedían, y yo seguía girando en la misma órbita limitada, creyendo ciegamente en mis propias restricciones. Cada vez que alguien a mi alrededor lograba algo grandioso, o simplemente se atrevía a intentar algo que yo había desestimado, una punzada de envidia o resignación me recorría, seguida de la misma vieja letanía. Él sí puede, yo no. Me había convertido en un espectador de mi propia vida, observando desde una distancia segura cómo otros exploraban sus propios horizontes, mientras yo permanecía atrincherado en mi fortaleza de lo conocido. Pero, como suele suceder en las grandes historias, y la tuya, la nuestra, lo es, llegó un momento, un punto de quiebre, una grieta en esa jaula que yo mismo había construido. El verdadero cambio, el verdadero despertar, comenzó cuando me atreví a cuestionar mis propias certezas. Fue una sensación extraña al principio, como si estuviera traicionando una parte muy arraigada de mí mismo. Me preguntaba, ¿quién fue la primera persona que me dijo que no puedo? ¿Cómo es que decidí que ya había crecido todo lo que podía crecer? ¿Por qué demonios acepté que mis habilidades, mi talento, mi inteligencia eran permanentes, inmutables? Esas preguntas, simples en su formulación, pero explosivas en su implicación, fueron las primeras palancas que usé para intentar abrir los barrotes. Y no me quedé solo con la introspección. Empecé a observar con una nueva intención a aquellos hombres que yo admiraba profundamente. No me refiero únicamente a aquellos con logros externos deslumbrantes o fortunas inmensas.
Me interesaban los que mostraban una capacidad inquebrantable de mejorar continuamente, los que parecían estar en un constante estado de evolución. Y lo que descubrí en esa observación fue algo que me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Ninguno de ellos, ninguno, había empezado siendo ya completamente capaz, absolutamente talentoso o increíblemente hábil. No, lo que realmente los distinguía no era un don innato con el que habían nacido, sino algo mucho más sencillo y a la vez más poderoso: su práctica diaria, su enfoque mental implacable, su compromiso absoluto con el desarrollo personal constante. Ellos no esperaban sentir esa explosión de confianza, esa sensación de estar listos antes de avanzar. Al contrario, avanzaban aunque tuvieran dudas. Avanzaban a pesar del miedo inicial, a pesar de la incomodidad de lo desconocido. Y fue en ese momento preciso, en esa epifanía, cuando entendí algo fundamental, una verdad que había estado oculta a simple vista durante toda mi vida. El potencial no es ese talento escondido que, un día cualquiera, se revela mágicamente como por arte de magia. No, es una construcción diaria. Es una energía interna que solo se activa, que solo se enciende, cuando tú decides actuar aunque tengas miedo, cuando decides practicar aunque fracases una y otra vez, cuando decides avanzar aunque no veas resultados inmediatos. Es la acción, la pura y simple acción, lo que enciende esa chispa dormida. Así que, con esa nueva comprensión ardiendo en mi interior, empecé a adoptar una nueva mentalidad, una mentalidad que hoy llamamos de crecimiento. Una perspectiva que, a diferencia de la anterior, no se enfocaba en lo que yo era o no era en ese instante, sino en lo que podía convertirme. Esta nueva mentalidad me susurraba: no, no puedes, sino, si hoy soy disciplinado, mañana seré más capaz. Si hoy enfrento el reto, mañana será más fácil. Si hoy me levanto una vez más después de caer, estoy entrenando mi carácter, estoy forjando una voluntad de acero. Dejé de gastar mi energía mental en la dicotomía de soy bueno para esto o soy malo para aquello. Ya no me importaba tanto la evaluación estática de mis talentos actuales. En su lugar, comencé a enfocarme, con una determinación férrea, en lo que podía construir día tras día. Acción tras acción. Era como si cada pequeño esfuerzo, cada paso aparentemente insignificante, aunque invisible a los ojos de los demás al principio, estuviera moldeando, ladrillo a ladrillo, una nueva versión de mí. Una versión que tenía un potencial mucho más grande, mucho más ilimitado, que todas mis limitaciones pasadas juntas. Lo más poderoso de esta comprensión fue darme cuenta de que mi mente, mi cuerpo y, sobre todo, mi carácter, podían expandirse mucho más allá de lo que alguna vez creí posible. Y no era porque tuviera dones especiales ocultos o un talento prodigioso esperando ser descubierto. No. Era porque tenía la voluntad inquebrantable de seguir creciendo. Porque tenía el coraje de enfrentar mis propias excusas, mis miedos más profundos, mis justificaciones más arraigadas, porque estaba dispuesto a pagar el precio, el alto precio de la incomodidad, del esfuerzo constante, de la perseverancia, a cambio de una vida con mayor fuerza, mayor claridad, mayor libertad. Y ese precio, aunque elevado en términos de sacrificio personal, valía cada segundo. Valía cada gota de sudor, cada momento de duda superado, cada tentación de rendirme rechazada, porque del otro lado del esfuerzo, de esa incomodidad sostenida, estaba el verdadero yo, no el yo que los demás habían definido para mí, no el yo que mi infancia, mis fracasos escolares o las experiencias dolorosas del pasado habían condicionado. No, estaba el yo auténtico, el que había estado esperando ser despertado, ser liberado, ser vivido. Y ese despertar, ese reconocimiento de mi propio poder latente, fue mi verdadero punto de partida, porque entendí algo con una claridad meridiana. No hay nada, absolutamente nada,
más poderoso que un hombre que decide dejar de huir de su propio potencial. Un hombre que se atreve a mirar su vida con total honestidad, sin adornos ni autoengaños, y dice con la voz firme de la convicción: no he llegado a mi límite. Apenas estoy empezando. Ese hombre, aunque caiga 1000 veces, se levanta una y 1001. Aunque la duda le carcoma el alma, sigue adelante. Aunque nadie en su entorno lo entienda, persisto con una fe inquebrantable. Porque sabe, en lo más profundo de su ser, que lo que está en juego no es solo una meta externa, no es solo un objetivo material. Lo que está en juego es su vida entera, su identidad, su legado, su historia. Y eso, cuando lo comprendes con toda su magnitud, te cambia para siempre. Te transforma en alguien que ya no puede permitirse vivir en una jaula invisible. Te convierte en el arquitecto de tu propio destino, en el dueño de tu propio poder. Desbloquear mi potencial no comenzó con hacer cosas grandiosas, no. Empezó con algo mucho más profundo y, a la vez, más desafiante. Tuve que dejar de sabotearme. Durante una etapa considerable de mi vida, cada vez que sentía ese impulso naciente de avanzar, de atreverme a dar un paso, de alterar algo significativo en mi existencia, inmediatamente emergía esa voz interna. No era una voz ajena, no. Era una versión distorsionada de mí mismo que susurraba, con una persistencia agotadora: ¿y si fracasas estrepitosamente? ¿Y si te ridiculizas frente a todos? ¿Y si al final no eres lo suficientemente capaz? Esa voz, aunque se sentía como una enemiga, era en realidad un eco, un reflejo de años de miedos acumulados, de inseguridades hábilmente disfrazadas de prudencia, de traumas no resueltos que yo mismo había transformado en un catálogo de excusas para mi inmovilidad. Y mientras esa voz, ese coro de mis propias limitaciones, tuviera el timón de mi vida, sencillamente no había manera de liberar la inmensa fuerza que sabía que llevaba dentro, lo que realmente era capaz de lograr. Estaba atrapado en un bucle autoimpuesto. Lo primero, y quizás lo más liberador, fue aceptar que mis pensamientos no eran órdenes inquebrantables. Descubrí que tenía la potestad de cuestionarlos, de confrontarlos, de desobedecerlos incluso. Comprendí que, por muy reales que se sintieran esas ideas limitantes, no siempre eran la verdad absoluta, porque no todas las concepciones que tenía sobre mí mismo habían sido sembradas por mí. Algunas habían sido impuestas desde fuera, absorbidas de mi entorno. Muchas otras nacieron en momentos de vulnerabilidad, cuando el dolor me llevó a erigir muros de protección. Pero el exceso de protección, mantenido por demasiado tiempo, me había convertido en un prisionero de mi propia cautela. Llegó un momento crucial en el que me vi obligado a tomar una elección drástica. ¿Seguía seguro pero estancado en la cárcel de lo conocido y predecible? ¿O me atrevía a romper esa falsa seguridad para, finalmente, vivir con auténtica libertad? Y romperla dolió, créeme. Dolió como pocas cosas en mi vida. Porque no se trataba únicamente de abandonar viejos patrones de pensamiento, sino de renunciar a toda una identidad, una versión de mí mismo que había construido minuciosamente en torno al yo no puedo, al no soy suficiente, al eso no es para mí. Era en esencia abandonar una parte de mí que conocía a la perfección, con todos sus defectos y miedos, para empezar a edificar una nueva, una que todavía no sabía cómo sería, una que se sentía extraña y desconocida. Ese proceso fue, en efecto, incómodo, confuso y a veces dolorosamente solitario, pero también fue el único camino hacia el verdadero crecimiento, hacia la expansión, porque nadie, absolutamente nadie, libera su potencial sin antes liberar su mente de las cadenas autoimpuestas. Y fue en esta travesía, en este despojo de lo viejo, donde descubrí una verdad que transformó mi perspectiva para siempre, una que deberías grabar en tu propia memoria. No necesitas sentirte motivado para comenzar.
Necesitas comenzar para despertar la motivación. La acción, la simple y pura acción, es la chispa que enciende el motor. El movimiento, por pequeño que sea, es la llave maestra. Porque esperar a tener ganas, a que la claridad total descienda sobre ti, a que todo esté perfectamente alineado, solo sirve para fortalecer la parálisis. Es una trampa sutil. Pero cuando tomas la determinación de actuar, aunque no sientas ni un ápice de fuerza, cuando das ese primer paso en medio de la niebla de la incertidumbre, algo inexplicable cambia dentro de ti. Te tornas más fuerte, más determinado, más despierto a las posibilidades. Y ese despertar no es un evento único. No ocurre una sola vez y ya. Ocurre cada día que eliges salir de tu zona de comodidad. Ocurre cada día que decides entrenar tu disciplina como si fuera un músculo vital. Ocurre cada día que, en lugar de escuchar la voz tentadora de la excusa, eliges la acción, el movimiento, el avance. Y no vas a ver resultados inmediatos. El potencial no se revela de golpe, como una explosión cegadora de luz. Se revela en el proceso, se construye pacientemente, como un músculo que crece y se fortalece con cada repetición consciente y sostenida. Por eso, la constancia es fundamental. La paciencia es una virtud que debes cultivar. Y la fe en lo invisible, en lo que aún no se manifiesta, se vuelve tu brújula. Porque los frutos más valiosos, los más duraderos, no se ven al instante. Pero eso no significa que no estén creciendo, gestándose en la oscuridad de tu esfuerzo diario. Cada jornada que eliges ser intencional, aunque tus acciones parezcan insignificantes, estás rompiendo una cadena, estás escribiendo una historia radicalmente distinta, estás formando una versión de ti mismo que ya no necesita justificar su inacción con pretextos. Una versión que se mueve, que avanza, que cae y con una determinación inquebrantable, se levanta. Porque sabe que su valor no reside en el resultado efímero, sino en su inquebrantable determinación de seguir creciendo y evolucionando. Desbloquear tu potencial comienza el día que decides dejar de protegerte del fracaso, del dolor de equivocarte, y en su lugar, empiezas a abrazar el proceso con todas sus imperfecciones. Es el día que comprendes que tu debilidad, lejos de ser una condena permanente, es una oportunidad única de transformación. Es el día que dejas de esperar señales externas, de buscar validación en el mundo, y comienzas a escucharte por dentro, a sintonizar con tu propia guía interior. Y cuando haces eso, cuando das ese giro radical, todo cambia. Porque ya no actúas desde el miedo, que es el gran paralizador. Actúas desde la verdad más profunda de tu ser, desde la convicción inquebrantable de que lo que reside dentro de ti es mucho más grande, mucho más poderoso, que cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. El siguiente gran paso en mi viaje fue entender que no se trataba solo de abandonar las excusas, de silenciar el autosabotaje. Era imperativo crear un sistema, una estructura sólida que me permitiera crecer de forma constante, sostenida y predecible. Porque nadie, absolutamente nadie, desbloquea su potencial solo con buenas intenciones o con arranques esporádicos de motivación. La intención sin una estructura definida se disuelve, se esfuma. Se convierte en una motivación pasajera, en esos impulsos fugaces que, aunque emocionantes al principio, no dejan una huella profunda ni duradera. Lo que verdaderamente transforma a un hombre es la consistencia, la capacidad inquebrantable de actuar aunque no tenga ganas, de avanzar aunque no haya resultados inmediatos que le sirvan de incentivo, de mantener el enfoque mientras el mundo entero conspira para distraerlo. Y esa consistencia, esa roca inamovible, solo nace cuando conviertes tus valores más profundos en hábitos concretos. Cuando tus principios dejan de ser meras ideas bonitas y se transmutan en acciones tangibles que repites cada día. Yo solía percibir la disciplina como algo rígido, casi militar, una especie de castigo autoimpuesto.
Pero con el tiempo, con la experiencia, descubrí que era precisamente lo contrario. La disciplina es el mayor acto de amor propio que puedes tener. Es decirte a ti mismo, con convicción absoluta, merezco crecer, merezco avanzar, merezco ver hasta dónde soy capaz de llegar con mi esfuerzo. No es un castigo, es una promesa. La promesa sagrada de que vas a estar ahí para ti mismo, aun cuando la emoción se haya disipado, aun cuando tu entorno no te apoye, aun cuando cada fibra de tu ser te grite que te detengas. Porque el verdadero potencial no se libera en los días fáciles, en los momentos de viento a favor. Se libera cuando haces lo correcto en los días en que nadie te ve, en los días grises y monótonos, en los momentos silenciosos donde tu única motivación es tu compromiso inquebrantable contigo mismo. Y ese compromiso, como cualquier otra habilidad, se entrena. Por eso, tomé la decisión consciente de dejar de depender del impulso volátil y empecé a construir una estructura real. Fijé horarios inamovibles, diseñé rutinas que se ajustaran a mis objetivos, establecí prioridades claras que guiaran mis decisiones diarias. Aprendí, con una honestidad brutal, a identificar qué me distraía, qué me debilitaba, qué me sacaba de mi centro de energía. Y con la paciencia del artesano, entendí que liberar el potencial también es un acto de purificación. Tienes que vaciarte de todo aquello que ya no te sirve, de relaciones que te estancan, de hábitos que te adormecen y te restan vitalidad, de pensamientos que te sabotean y te encadenan. No puedes volar si sigues cargando con el peso muerto de una vida que ya no te representa. Al mismo tiempo, y con la misma intensidad, debes alimentar lo que te fortalece. Leer con intención, escuchar a aquellos hombres y mujeres que ya caminan el camino que anhelas, rodearte de individuos que también están construyendo algo valioso y significativo. Porque tu entorno, tus círculos, son parte integral de tu estructura. Y nadie libera su grandeza en medio del ruido constante, de la queja perpetua, de la mediocridad disfrazada de comodidad. Necesitas espacios que te reten a ser mejor, personas que te eleven, y tiempo dedicado a lo esencial, a lo que nutre tu alma y tu propósito. Porque ahí es donde se forja el carácter, y sin un carácter sólido, el potencial carece de una base firme sobre la cual crecer. También descubrí que parte fundamental de este sistema debía incluir pausas conscientes, momentos de silencio, de profunda reflexión. No para huir del esfuerzo, sino para recargar el alma, para reconectar con mi esencia. Porque no eres una máquina, eres un ser humano complejo y vibrante. Y para liberar tu poder en su máxima expresión, necesitas mantenerte conectado contigo mismo, con tus necesidades más íntimas. No puedes ignorar tus emociones, tu cuerpo, tu intuición. Todo eso, cada parte de ti, también es parte de tu potencial. No se trata solo de la mente, no se trata solo de la productividad implacable. Se trata de una armonía delicada entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa armonía, cuando se cuida con esmero, se convierte en una fuente inagotable de energía vital. Por eso, si realmente anhelas descubrir de qué eres capaz, deja de esperar condiciones perfectas. Esas no existen, son una fantasía paralizante. Crea tus propias condiciones. Diseña tu rutina, construye tu entorno, moldea tus hábitos. Porque nadie más va a hacerlo por ti. Nadie más va a vivir tu vida. Nadie más va a sostener tus decisiones cuando el entusiasmo inicial se desvanezca. Ese trabajo, ese profundo compromiso, te toca a ti. Y cuando lo asumes de verdad, con toda tu fuerza y tu alma, el potencial deja de ser una idea abstracta, etérea, y se transforma en una realidad palpable. Una realidad que puedes sentir en tu cuerpo, en tu mente, en cada paso de tu camino. Y una vez que lo sientes, una vez que pruebas esa libertad, ya no hay vuelta atrás. Esa vieja jaula invisible se habrá desintegrado para siempre. Algo cambió profundamente en mi esencia
el día que dejé de enfocarme obsesivamente en lo que no tenía, y en su lugar, empecé a trabajar con lo que sí tenía. Durante años, me autoimpuse la creencia de que necesitaba más tiempo, más apoyo, más motivación externa, más oportunidades fortuitas. Me repetía a mí mismo, como un mantra paralizante: cuando tenga esto o aquello, entonces sí, entonces empezaré. Pero ese cuándo nunca llegaba, porque siempre, inexorablemente, había algo más que parecía faltar en mi ecuación ideal. Y entonces, con una claridad deslumbrante, me di cuenta de que no era una cuestión de recursos externos. Era una cuestión de decisión inquebrantable, una cuestión de enfoque mental, una cuestión de identidad. Porque si no me consideraba ya, en mi interior, una persona capaz de actuar, ninguna herramienta externa, por poderosa que fuera, iba a cambiar esa percepción. Lo que realmente me estaba bloqueando no era la escasez de condiciones propicias, era la ausencia de compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso, el verdadero y duradero, no se activa con palabras bonitas o deseos superficiales. Se activa con hechos, con acciones concretas y consistentes. Empecé a observar mi vida con una honestidad brutal, a ver que tenía tiempo, sí, pero lo estaba entregando generosamente al entretenimiento vacío, a las distracciones efímeras, que tenía energía, pero la drenaba en 1000 direcciones, en cosas que no me nutrían, que tenía ideas, sí, ideas valiosas, pero las saboteaba antes siquiera de darles la oportunidad de desarrollarse. Fue duro aceptarlo, una píldora amarga de verdad, pero también fue increíblemente liberador, porque significaba que yo, y solo yo, tenía el poder, que no estaba a merced de lo que me faltaba, sino que podía, y debía, empezar con lo que ya tenía, con mis manos, con mi mente, con mi historia, con ese deseo ardiente de mejorar que nunca se había apagado del todo. Y en ese preciso momento, comprendí una de las lecciones más importantes de toda mi vida. No se necesita tenerlo todo para empezar. Se necesita empezar para tenerlo todo. También descubrí que una parte significativa de mi potencial estaba enterrada bajo el pesado manto del miedo al juicio externo. Si has llegado hasta este punto, es porque una parte profunda de ti ya comprende que no hay nada más crucial que vivir desde tu verdadero potencial. No necesitas esperar la perfección ni tener todas las respuestas. Tu despertar inicia cuando tú lo eliges. Ahora, la vida no cambia con ideas, sino con decisiones y acciones firmes. Te invito a reclamar tu poder hoy. Suscríbete si este mensaje te ha impactado. Y para tu primer paso, escribe en comentarios: hoy empiezo a liberarme. Tu poder real nace cuando lo asumes.